Bueno, chicas, chicos, esto es son, son palabras claves que vamos a utilizar, sobre todo módulos 3 y 4, y como muchas veces se consulta y no se puede desarrollar bien el concepto de la palabra, me tomo el atrevimiento de enviarles este video, o dejarlo puesto en el espacio virtual para que eh, puedan estudiar o relacionar estas palabras. Cuando uno se refiere a un epifenómeno, como un fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno principal y que éste no tiene influencia sobre él. Se refiere que ocurre, aparece eh, a la vista, como está acá en el iceberg. Nosotros estamos viendo que aparece algo, el epifenómeno, que en general no tiene relación o influencia sobre el evento original, sobre esto. Esto es real en los sistemas físicos inertes. Cuando los sistemas físicos son complejos, como es el ser humano, este epifenómeno, la aparición de algo, en, en la definición clásica dice no tiene influencia sobre él, por el número principal, no es así. Es decir, que muchas veces nosotros vamos a entender que el epifenómeno de algo puede modificarnos eh, sobre el organismo en general. Ejemplo, profesor, si yo tengo un epifenómeno y una situación estoy expresando estrés, como este organismo estresado es biológico, no es inerte, este estrés va a modificarnos eh, desde la base. Yo veo el estrés como epifenómeno, pero este propio estrés puede seguir modificándome y tiene influencia sobre el organismo. Entonces, como alguna vez uno de las chicas me corrigió, el epifenómeno, o una relación directamente que excede ya el sistema y que ya no puede eso hacer efecto en el sistema, eso es real, esa definición es real, esto que le estoy poniendo es real, solamente en lo que es inerte, es decir, en los sistemas físicos que no están vivos. Pero nosotros estamos vivos, entonces ocurre lo siguiente, que otra de las palabras que se utiliza un montón se llama condiciones iniciales. Entonces, para que este iceberg, por ejemplo, tenga todo esto visible, la condición inicial es que todo esto que esté abajo sea el tamaño relacionado para la superficie que está tanto por afuera como por dentro del nivel del agua. Entonces ahora vamos a ver que la frase condiciones iniciales, si el ser vivo es sensible a las condiciones iniciales, luego los momentos de equilibrio son distintos. Entonces, profesor, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Que como nosotros somos sistemas que somos sensibles a las condiciones iniciales, luego, cuando se ponga en marcha el organismo, cuando el óvulo es fecundado y aparece el cigoto, ese inicio es muy sensible a las condiciones iniciales. Bueno, no me está diciendo ninguna novedad, lo sé, pero luego cuando ese organismo salga por el canal de parto, cambia el ambiente, entonces vuelve a ser muy sensible a las condiciones iniciales. Finalmente, esto que están viendo los cuadraditos en azul, tienen su inicio aquí, pero logran un equilibrio en este lugar, un equilibrio en este lugar, un equilibrio en este lugar. Es decir, como son sensibles los organismos, cambian los momentos equilibrados de cada uno. La sensibilidad a las condiciones iniciales en los sistemas complejos adaptativos son sistemas inestables, como nosotros lo somos nosotros. Tienen una gran sensibilidad a las condiciones iniciales y pequeñas diferencias en estas hacen que el sistema evolucione de manera totalmente diferente o impredecible. Como nuestra complejidad somos sistemas inestables, pero que vamos a atender un orden, y finalmente ese orden va a ser un feto, un embrión,
un bebé, significa que nuestro sistema físico es inestable, pero tiene tendencia al orden. Entonces vamos a decir que somos sensibles, pero si realmente se logra eh, la particularidad de la vida, vamos a seguir siendo sensibles a las condiciones iniciales, pero vamos a decir que somos autoorganizativos y autodisipativos. Y finalmente, Lorentz, que fue el que describió esto en la teoría del caos, es uno de los primeros que surgió en un estudio eh, conocido, hecho por Lorentz, que este fue la famosa frase de que la letier de una mariposa en Brasil puede iniciar un tornado en Texas. Es decir, no sabemos muchas veces cuando son tan sensibles las condiciones cómo termina. Sí sabemos cómo termina si yo tengo un espermatozoide y un óvulo, yo sé que si todo marcha bien, va a haber un huevito, una sola célula, que tiene condiciones iniciales muy lábiles, que luego vamos a transformarlo en cada vez más autoorganizativo y finalmente voy a tener el bebé que tiene condiciones iniciales muy lábiles, pero que luego autoorganizativamente va a ir madurando y vamos a ser cada vez menos sensibles a la condición inicial y al entorno. Esto continúa con el envejecimiento que excede lo que le quiero comentar. Y finalmente, otra de las palabras que yo utilizo un montón, que es ontogenia y filogenia, tienen que ver con este desarrollo, el desarrollo evolutivo, al que vamos a hacer constantemente mención y quería dejarlo expresado a nivel científico. Nosotros tenemos un punto de vista del desarrollo evolutivo. Cuando vamos a referirnos a la evolución como el ser humano, no a la especie, cuando decimos que hablamos del ser humano, vamos a hablar de la parte ontogénica. La parte ontogénica es el desarrollo del individuo, del nacimiento a la muerte, solamente de ese individuo. Y esa expresión ontogénica va a estar influenciada y va a generar, a su vez, un montón de uniones. Entonces, algo ontogénico en mi carne, puede ser que tenga un cambio microgenético a baja escala, pero un cambio en mí a baja escala no va a producir un cambio en la especie. Luego vamos a tener algo macrogenético, es decir, mucho más amplio que mi vida, que es el aspecto filogenético, que puede generar un cambio en la especie. Ya lo voy a ver cuando desplace más abajo el slide. Finalmente, a nivel ontogenético, vamos a tener desfasajes horizontales, verticales, asimilación, acomodación. Todo esto es lo que se trabaja cuando pensamos en Piaget y Vygotsky. Entonces dice esta teoría, ¿no? Piaget y Vygotsky, que es una perspectiva constructivista. Significa que hay una interrelación entre, en el caso que nosotros vemos entre el bebé y el ambiente y el bebé, y como siempre decimos, algo le hace el ambiente al bebé y el bebé algo le hace el ambiente. Fin de cuento, para terminar, esta es la concepción constructivista, y la que ha quedado fuera desactualizado es la construcción inanista, donde es todo heredado. Esto ya se ha demostrado cuando hablamos de sistemas dinámicos, que no ocurre tal cosa, porque la condición inicial va a cambiar todo el evento a futuro. Esta relación que dice es la ontogenética. Pero del punto de vista del ser humano como especie, vamos a hablar de lo filogenético. Entonces, es un estilo, una forma de entender el desarrollo evolutivo de manera evolucionista, donde sí precisamos genes, que, que los genes son la respuesta, es el resultado a la evolución, no es la fuerza motriz. El gen es el resultado de la evolución. Finalmente, la genética, origen, preocupación del origen de la especie humana. Es decir, para cerrar y redondear esto,
Los genes que nosotros tenemos es el resultado de la evolución, no la fuerza motriz. No todo es genético cuando estoy pensando en la construcción, sino que yo puedo modificar mi genética y, por ejemplo, por el alimento, en la alimentación, yo modifico mi genética y la expresión de los nuevos genes cambian el epifenómeno. Como siempre utilicé el mismo recurso educativo, voy a terminar con esto. Siempre dibujo lo mismo. Este es un eje ontogenético y este eje ontogenético, yo, el bebé, el lactante, está involucrado en un aspecto mucho mayor. Nosotros podemos decir que este aspecto mayor es el entorno, o pensándolo en la evolución humana, podemos decir que este entorno es la parte filogenética. Y finalmente, profesor, bueno, lo que yo le dije siempre es que en este desarrollo, en la vida de esta criatura, vamos a tomarlo, inicia su vida, es en el lapso de tiempo, entonces el entorno algo le va a hacer a la ontogenia y la ontogenia algo le va a hacer al entorno o a la filogenia. Cuando hablamos de esto, ya lo dije un millón de veces, pero repito porque entiendo que hay cosas que no son difíciles, son miradas distintas. Cuando yo pienso en dónde estoy trabajando en el horizonte, en el borde de acontecimientos. Es lo que yo voy a ver como epifenómeno, es lo que yo voy a ver como situación emergente. No voy a ver lo filogenético ni lo endogenético, sino que yo voy a trabajar sobre la emergencia de esta interacción. Bueno, espero que le haya servido.